¿Te ha pasado que haces todo bien, pero sientes que tu cuerpo está igual o peor? O incluso que estás perdiendo músculo y ganando grasa. Y te preguntas, ¿esto es normal? ¿Estoy haciendo algo mal? Te entiendo, porque a mí me está pasando. Y no es que no lo intente. Hago ejercicio, cuido mi alimentación la mayor parte del tiempo. Trato de descansar. Pero aún así, hay etapas donde siento que algo no cuadra, como si mi cuerpo hablara otro idioma. Y si tú también has sentido eso, hoy quiero abrirte una puerta. No estás rota. Tu cuerpo tampoco. Solo necesitas entender cómo funciona en realidad la recomposición corporal. Hoy voy a contarte por qué se siente tan difícil lograrlo. ¿Qué errores te pueden estar saboteando? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer hoy para empezar a cambiar eso? Sin obsesionarte con el espejo, con las calorías o el peso. Pero antes, déjame contarte algo personal. Durante años he vivido en un ciclo de extremos. Momentos donde me enfocaba solo en ganar músculo y otros donde solo quería perder grasa. En esas fases he tenido avances increíbles, pero también retrocesos dolorosos. He llegado a sentirme fuerte, definido y lleno de energía. Y otras veces frustrado, blando y drenado. Incluso recientemente, después de meses de entrenamiento y ajustes, me di cuenta de que estaba perdiendo músculo y ganando grasa al mismo tiempo. Y algo no está funcionando. Ahí fue donde decidí parar, observar y estudiar más, escuchar mi cuerpo de verdad. Y lo que descubrí cambió completamente mi enfoque. No se trata de hacer más cardio, no se trata de comer menos, no se trata de volverte un esclavo del gimnasio o del tope. Se trata de crear un entorno hormonal, metabólico y emocional que le permita a tu cuerpo recomponerse de forma natural. Y esto es justo lo que quiero compartirte hoy. Este es el error más común. Creer que para perder grasa tienes que hacer cardio y comer menos. Punto. La realidad es mucho más interesante y más efectiva. Ganar músculo es uno de los caminos más rápidos para reducir tu porcentaje de grasa corporal. No solo porque el músculo gasta más energía en reposo, sino porque cambia radicalmente cómo tu cuerpo usa la energía. Cada kilo de músculo que añades es como darle a tu metabolismo una turbocarga. Mejora tu sensibilidad a la insulina, tu metabolismo basal y lo más importante, tu autonomía. No dependes de dietas eternas ni de contar calorías. Y no necesitas convertirte en fisicoculturista. Ganar 2 o 3 kilos de músculo puede tener un impacto enorme en tu cuerpo, en cómo te ves y cómo te sientes. Aquí es donde mucha gente se pierde. Se enfocan en la balanza y no en la recomposición. Puedes pesar exactamente lo mismo, pero con más músculo y menos grasa. Y tu cuerpo se ve y funciona completamente distinto. ¿Qué necesita tu cuerpo para construir músculo? Una señal clara. Entrenamiento de resistencia. Suficientes ladrillos, proteínas y calorías adecuadas. Y espacio para construir. Buena recuperación y sueño profundo. El segundo secreto puede parecer simple, pero es extremadamente poderoso. Caminar en ayunas. Y quiero ser claro, no estoy hablando de salir a correr ni hacer cardio intenso. Estoy hablando de caminar con intención, con estrategia. Tu cuerpo es una máquina de supervivencia. Tiene fuentes de energía y las usa con base en prioridades.
Primero, utiliza la glucosa que hay disponible en la sangre, lo que comiste recientemente. Luego, el glucógeno, carbohidratos almacenados en hígado y músculos. Y finalmente, como tercera opción, usa la grasa almacenada. Ahora, ¿cuándo es más fácil para tu cuerpo usar grasa? Cuando no hay glucosa circulando. Y eso ocurre cuando estás en ayuno. Si caminas al despertar, antes de ingerir alimentos, tu insulina está baja, no hay glucosa circulante, no hay cortisol elevado por el entrenamiento intenso, no hay fatiga muscular acumulada. Es el escenario perfecto para que tu cuerpo use la grasa como combustible, sin estrés, sin desgaste y sin riesgo de perder músculo. ¿Cuánto caminar? Lo ideal, de 30 a 45 minutos al aire libre. No puedes salir, hazlo en casa, incluso con una caminadora pequeña. ¿Solo tienes 10 minutos? Hazlo igual. Cada paso suma. Y quizás te llegues a preguntar, oye, esto se siente como una terapia. Y sí, porque no solo se activa tu metabolismo, también regula tu mente, reduce la ansiedad y aclara tu enfoque para el día. En mi guía gratuita Ayuno con Conciencia, te muestro cómo integrar esta caminata como parte de tu práctica diaria, sin rigidez, con fluidez, para que se vuelva parte de tu estilo de vida. Y en la próxima sección vamos con el tercer pilar que lo cambia todo. Cómo alimentarte según tu energía y no según reglas rígidas. Aquí es donde muchas personas fracasan, sin siquiera darse cuenta, porque aunque entrenen bien y caminen, siguen comiendo igual todos los días. Y eso, cuando quieres recomposición corporal, es como tratar de afinar un violín usando un martillo. Tu cuerpo no necesita lo mismo un lunes que un jueves, ni un día que entrenas pierna que uno que descansas. Por eso, una de las estrategias más poderosas es adaptar tu alimentación a tu actividad. ¿Cómo se ve esto? Días de entrenamiento de fuerza, más carbohidratos, patatas, arroz, frutas, legumbres, alta proteína, mínimo 1.6 gramos por kilo de peso y grasas moderadas. Y días de descanso o solo caminata, menos carbohidratos, la misma cantidad de proteína y más grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, fruto seco. Este ajuste tan sencillo reduce los picos de insulina innecesarios y mejora tu sensibilidad metabólica y acelera la quema de grasa en días bajos de actividad. Es como bailar con tu metabolismo en vez de pelearte con él. Y sí, esto puede integrarse perfectamente con el ayuno intermitente. De hecho, es una de las combinaciones más potentes que he encontrado para mantener músculo, perder grasa y tener claridad mental. Aquí te va un ejemplo real. Entrenas piernas a las 9 de la mañana. Rompes el ayuno a las 11:30 con un tazón de arroz, huevo y aguacate y espinaca. Al día siguiente solo caminas. Tu comida es una ensalada grande con salmón, nueces y aceite de oliva. Nada de contar calorías, solo lógica fisiológica, solo escuchar a tu cuerpo. Y ahora sí, vamos con lo más olvidado y a la vez más poderoso de todo el proceso. Mira, no me canso de repetirlo. Puedes entrenar como un atleta y comer como un chef, pero si no duermes como un humano, no vas a ver cambios reales. Porque el músculo no se construye cuando entrenas, se rompe. Es durante el descanso profundo, especialmente en la noche, que tu cuerpo inicia la magia. Libera hormonas del crecimiento, repara los tejidos dañados, reequilibra las hormonas de hambre y saciedad y regula la inflamación.
Pero si no duermes lo suficiente, o peor aún, duermes mal, tu cuerpo entra en modo de supervivencia, guarda grasa, rompe músculo, aumenta los antojos y te sabotea, aunque estés haciendo todo bien. ¿Cómo saber si estás fallando aquí? ¿Te despiertas cansada aunque duermas 7 u 8 horas? ¿Te cuesta conciliar el sueño o te despiertas en la madrugada? ¿Estás irritable sin razón, con antojos dulces por la tarde? Entonces tu sueño no está siendo reparador. Y aquí te voy a dar pequeños cambios que hacen gran diferencia. Cena máximo 2 o 3 horas antes de dormir. Luz cálida y no pantallas azules en la noche. Temperatura fresca en la habitación, entre 18 y 20 grados centígrados es lo ideal. Y crea una rutina de cierre para tu sistema nervioso. Lectura, estiramientos, meditación, escribir un diario, lo que a ti te funcione. Dormir mejor puede cambiar radicalmente tu cuerpo, tu mente, tu energía y sí, tu recomposición corporal. Y si combinas buen descanso con los hábitos que te doy en ayuno con conciencia, verás que ya no necesitas castigar a tu cuerpo, solo necesitas acompañarlo inteligentemente. Recomposición corporal no es un destino, es una relación con tu cuerpo, con tu energía, con tus decisiones diarias. No se trata de volverte una máquina, se trata de volverte más tú, más conectada, más estable, más vital. Recuerda, puedes perder grasa sin matarte de hambre. Puedes ganar músculos sin vivir en el gimnasio. Puedes tener un cuerpo más fuerte, más esbelto, más ligero, sin odiarlo en el proceso. Y si este video te resonó, si sentiste que esto es justo lo que te hacía falta entender, entonces te invito a dar el siguiente paso. Descarga ahora mismo mi guía gratuita Ayuno con Conciencia. Es mi recurso más práctico y en él te muestro cómo combinar el ayuno con fuerza y caminatas, cómo organizar tu semana sin caos, cómo dejar de comer por ansiedad y empezar a nutrirte con intención, cómo empezar a amar a tu cuerpo en vez de corregirlo todo el tiempo. Solo haz clic en el enlace de la descripción y empieza hoy mismo. Gracias por estar aquí y comparte este video con alguien que esté luchando con su cuerpo y necesita esperanza, claridad y estrategia real. Y recuerda, tu cuerpo no está roto, solo está esperando que vuelvas a escuchar.